la plataforma. Ok, entonces, muy buenas noches nuevamente a todos ustedes. Quiero darles la bienvenida a esta sesión del programa de contabilización de operaciones comerciales y financieras, hoy 13 de abril. El objetivo en la noche de hoy es seguir observando todos esos contenidos que tenemos para efectos del desarrollo de la guía número 3. Esa guía número 3 que es de la fase de ejecución. Ya estamos a muy poco tiempo de finalizar el programa y obviamente necesitamos ir trabajando en cada una de esas evidencias que están propuestas dentro de las guías para tener aprobación de esos resultados. Entonces, en la noche de hoy, la agenda prevista es darles el saludo de bienvenida, nuevamente hacer énfasis en la guía de aprendizaje y las evidencias que tenemos desde el componente contable, realizar un cronograma de la fase, presentarles el cronograma o recordarles el cronograma más bien de la fase 3 de ejecución, una presentación de contenidos y revisión de los avances de SIGO, fase 1, fase 2, porque ya vamos o ya llevamos la primera evidencia trabajada, vamos para la segunda y ambas hacen parte del SIGO número 3. Dudas e inquietudes, cierre de la sesión. Dentro de la programación de la noche de hoy, tenemos un tema que es bastante interesante. El tema tiene que ver específicamente con todo lo que corresponde a nómina y es precisamente para el desarrollo de la segunda evidencia. Entonces, nosotros para esta tercera fase tenemos una presentación interactiva de ingresos, costos y gastos. La semana pasada trabajamos ese contenido. En esta semana trabajaremos el contenido del programador anual de obligaciones laborales. Entonces, eso nos obliga a conocer todo ese componente que circula a través del manejo del personal, específicamente en las liquidaciones de todos los beneficios que se tienen por ser empleados. Y obviamente esa explicación va a ser un insumo muy importante para el desarrollo o el tercer taller que tiene que ver con sí, que es la tercera evidencia. Entonces, la construcción de esas tres evidencias tienen que ver específicamente con, permítanme un segundo, ubico el cronograma, ya lo encontré. Entonces, tener muy presente que este cronograma, estamos a muy pocos días de finalizar lo que tiene que ver con esta fase. Y en esta fase estamos trabajando, ya trabajamos el componente de contabilidad, trabajamos el componente de ética y nos faltaría trabajar todo lo que tiene que ver, con el efecto de inglés, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, que son unas sesiones relativamente cortas. Entonces, eso es lo que tiene que ver con esta fase número 3. Entonces, en esta fase número 3, estamos trabajando todos esos componentes. Me preocupa muchísimo el avance en la entrega de las evidencias pendientes de las dos primeras fases. Ayer revisé plataforma y veo poquitas entregas de evidencias. Y es sumamente importante y me preocupa aún más porque he tratado de que todas las semanas tengan encuentros conmigo para que vayamos avanzando en el desarrollo de las evidencias de SIGO, que quizás son las que más atrasan y las que yo siempre resalto que no dejemos de últimos y no las dejemos de últimos porque son las evidencias foco principal del programa. Entonces, esa sería la invitación. Entonces, desarrollando todo este contenido, estaríamos ya probando la tercera fase del programa.
Nosotros estamos a menos de 2 meses para finalizar y obviamente sé que todos ustedes o la gran mayoría de ustedes laboran, pero el compromiso está allí, la oportunidad está allí y es sumamente importante que la aprovechemos porque estamos a la puerta pues de que nos podamos certificar. Entonces, dicho lo anterior, me voy a concentrar en el contenido de la sesión de hoy, a presentarles todo ese contenido que tengo previsto para la sesión, que sé que será de gran interés para que ustedes puedan identificar las transacciones que tienen que ver con el tema de nómina. Entonces, para hablar de nómina y de todos los efectos que hay dentro de una nómina, es sumamente importante arrancar hablando con lo que es un contrato de trabajo. Entonces, un contrato de trabajo, al igual que todos los contratos, pues no es otra cosa que un acuerdo entre dos partes, una llamada trabajador, otra llamada empleador, donde el trabajador se obliga a prestar un servicio y el empleador pues se obliga a pagar una remuneración o una contribución por efectos de ese servicio, ¿verdad? Allí se habla de que van a haber unos elementos que hacen parte de ese contrato y obviamente entre esos elementos está la subordinación. ¿Y qué es la subordinación? Pues que vamos a tener una persona que nos está vigilando, quien nos está delegando funciones a las cuales debemos rendirles informes, ¿verdad? De todo lo que hacemos en el día a día. Entonces, eso es un contrato de trabajo. A través de un contrato de trabajo se generan todas las obligaciones que se puedan dar en lo que nosotros conocemos nómina, seguridad social y prestaciones. Si no existe un contrato laboral o de trabajo, pues esas obligaciones no existen porque pueden existir otro tipo de contrato, como es un contrato de prestación de servicios y simplemente allí se da el pago. Pero el contrato laboral tiene unas particularidades esenciales que obligan y hacen pues que la empresa requiera o tenga mayores compromisos. Cuando hablamos de un contrato, hablamos de 3 elementos esenciales. Siempre que nosotros hablemos de contrato de trabajo, estamos hablando de que existe una actividad personal del trabajador, es decir, que esa persona que hace las veces de trabajador es quien debe prestarme el servicio. No va a existir una intermediación, sino que debe ser él quien se compromete a la prestación del servicio. Adicional a eso, debe existir una subordinación del trabajador, es decir, va a estar sometido, ¿verdad?, a los lineamientos, a que tiene un jefe, a que existe una jerarquía dentro de la organización y obviamente tendrá que mostrar resultados, rendir informes y demás. Y el otro elemento, el tercer elemento es el salario o el reconocimiento por la prestación de ese servicio. Normalmente cuando hablamos de salario, este puede ser en dinero o en especie. Entonces, eso se pacta a través de ese acuerdo que se llama contrato. Dentro de las modalidades que hay de contrato, pueden existir contratos transitorios simplemente por una labor, contrato fijo o contrato a término indefinido. Estos últimos son quizás los contratos de trabajo más usados dentro de las empresas, ¿verdad? Como su nombre lo indica, el de término fijo es porque existe un periodo establecido para ese contrato. 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, y ya yo tengo claro cuál es el tiempo establecido. Por otro lado, existe el contrato a término indefinido, y este contrato a término indefinido, pues no se pacta una época de finalización. Eso no quiere indicar que no se pueda dar por terminado, sí se puede dar por terminado. Solo que cuando se pacta, pues no hay una fecha final para esto. También es muy usado dentro de unas empresas, ¿verdad? Como reconocimiento por la antigüedad para algunos trabajadores o simplemente para generar lo que desde el recurso humano se conoce emociones o salario emocional, generar esa satisfacción a un trabajador
que va a tener la certeza que indefinidamente tiene un trabajo. Cuando se tiene un contrato de trabajo, se tiene una asignación, ¿verdad? Esa asignación para efectos de contabilidad y de todo lo que tenga que ver con liquidaciones de nómina se llama salarios. Dentro de la liquidación de la nómina lo conocemos como los devengados. Y allí en esos devengados se relaciona todo lo que el trabajador puede generar, ¿verdad? O ganar. Digámoslo aquí, estos son todos los ingresos que puede percibir un trabajador, bien sea comisiones, horas extras, bonificaciones, pagos de rodamiento. Existen diversas modalidades en las que yo puedo generar un devengado dentro de una empresa, por viáticos y demás. Entonces, todo eso se considera un devengado. Entonces, todos los devengados lo que hacen es que incrementar el valor que le voy a cancelar a un trabajador. A nivel de salario, en Colombia conocemos tres tipos de salarios, digámoslo así. O esos tres los tengo allí mencionados. El salario mínimo, que es el que se establece todos los años y el que impone el Estado, ¿verdad? Bien sea por mutuo acuerdo, en que, aunque en los últimos años no se ha dado, o simplemente a través de una ley donde se impone que las empresas deberán cancelar a sus trabajadores el salario mínimo, ¿verdad? Que este año está por encima del 1.000.000 de pesos. Adicional a eso, existe otro salario que es el salario integral. Este salario integral son los valores que se le cancelan a los trabajadores cuando se devengan más de 10 salarios mínimos, es decir, más de 10 millones de pesos. En ese salario se pacta que el trabajador se le están consignando todas sus prestaciones sociales y todos los beneficios que por ley pueda tener. Y el salario básico es porque algunos trabajadores pueden tener salarios variables. Entonces yo tengo una base que puede ser el salario mínimo y me pagarán más si cumplo ciertos indicadores, ¿verdad? Es como una forma de incentivar para que el trabajador ejecute también su trabajo y cuando lo ejecute también pueda lograr una mayor retribución o una mayor asignación salarial. Entonces, esas son las modalidades de salario. Adicional a eso, cuando nosotros vamos a liquidar nóminas, existen, así como el trabajador gana, existen unas obligaciones que por ley exigen que a ese trabajador se le hagan unas respectivas deducciones. Existen deducciones que son de tipo obligatorio, como es el caso de la salud y la pensión. Eso no es negociable, el trabajador no podrá negarse, es una obligación que tiene la empresa de afiliarlo y el trabajador de contribuir con ese aporte. Existen otras deducciones que son por efectos legales. Entonces, algún juez obliga a la empresa por un embargo de alimentos, por una deuda que el trabajador tenga, obliga a que se haga esa respectiva deducción, ¿verdad? Ese es otro factor. Entonces, todos y cada uno de esos componentes lo que hacen es reducir el valor del pago del trabajador. Entonces, las deducciones lo que hacen es disminuir. Existen otro tipo de deducciones que pueden ser por un préstamo que se haga, independientemente de la modalidad. Otro efecto que puede pasar en una deducción es que el trabajador tenga un crédito con una entidad financiera, como el caso de una libranza. Otro efecto puede ser cualquier otro
un crédito de vivienda, un préstamo que el trabajador tenga con la empresa o con un particular. Todos estos son previamente autorizados por el empleado. Y por otro lado, tenemos lo que es la seguridad social. Entonces, la seguridad social son todos los beneficios que por ley tiene derecho el trabajador. Entonces, resulta que el trabajador por ley tiene derecho a que se afilie, cuando se tiene un contrato de trabajo, a que se le afilie a la salud, a la pensión, a la ARL, y también está obligada la empresa a afiliarlos a los parafiscales. Cada uno de estos sistemas que componen la seguridad social que está establecida en Colombia, pues tiene diferentes enfoques para beneficiar al trabajador. Entonces, cuando nosotros hablamos de seguridad social, estamos hablando de bienestar, de, de beneficios, de bonificaciones, de prebendas, de reconocimientos para el trabajador. Entonces, cuando se hacen los aportes a seguridad social en salud, nosotros estamos garantizando, o las empresas y el Estado está garantizando que ese trabajador tenga acceso a servicios de salud, no solamente él, sino su núcleo familiar, la pensión, que son los aportes que se realizan para efectos de vejez, cuando el trabajador esté ya en edad de no laboral, ya esté cesante, que ya por los años no pueda laborar, entonces tenga derecho a recibir una pensión, ¿verdad? Efectos de todas las contribuciones que ha realizado durante todos esos años laborados. Otro efecto de seguridad social es la ARL. La ARL es la administradora de riesgos laborales. Esa administradora de riesgos laborales lo que busca o lo que pretende es proteger al trabajador por efectos de algún tipo de accidente de trabajo, ¿verdad? Esos accidentes de trabajo en algunos casos son más altos que en otros. Por eso cuando vamos a liquidar la seguridad social para la ARL hay varios tipos de riesgos. Y esos riesgos son determinados dependiendo del cargo que tenga cada trabajador. Y por otro lado tenemos los parafiscales. Los parafiscales son los aportes que realizan las empresas para la caja de compensación y los beneficios que recibe un trabajador por efectos de cajas de compensación son la recreación, son la educación, cultura, ¿verdad? Bonificaciones económicas o beneficios económicos. Entonces, eso es el efecto de los parafiscales en la caja de compensación. Los otros aportes que realizan las empresas son al SENA y al ICBF, hacen unos aportes y con esos aportes es que el SENA puede prestar este tipo de servicios de educación gratuita a los colombianos y de hecho puede cumplir esa función que tiene el Estado, ¿verdad?, de generar educación para toda la población. El SENA en este caso se direcciona más hacia la población laboral, pero también replica para todos los colombianos. Y por último tenemos el ICBF, que es otra institución del Estado que recibe esos aportes para la protección del infante, ¿verdad? Los niños huérfanos, para la creación de todos estos centros de alimentación que se dan a través del ICBF para proteger el efecto de nutrición y prevenir la desnutrición en la población infantil. Por otro lado, los trabajadores también tienen derecho a las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales son beneficios económicos que van a recibir el trabajador o que reciben los trabajadores por efectos de antigüedad o el periodo, ¿verdad? Durante un periodo de un contrato de trabajo. Entonces, esas prestaciones sociales son las que están observando ahí en pantalla: cesantías, intereses sobre cesantías, primas y vacaciones. Cada una de ellas tiene unos periodos de pago. Entonces, las cesantías, dice la ley, que se debe pagar un salario por un año de servicio. El caso de los intereses, se paga el 12%
por un año, ¿verdad? O por el valor de las cesantías. El caso de las primas también se paga un año se paga un salario, perdón, por un año de servicio o proporcional. Y las vacaciones, que es el reconocimiento del descanso del trabajador una vez ha transcurrido un año de servicio. Entonces, lo que dice la ley allí con respecto a ella es que el trabajador tiene derecho a 15 días de descanso remunerado y ese es un efecto, o ese es el efecto de las vacaciones. Entonces, todas estas prestaciones sociales son para surtir efectos, ¿verdad? Y todas, como su nombre lo indica, son beneficios que tiene el trabajador y que lo favorecerán, ¿verdad? Por ese vínculo que tiene con una empresa. No sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta antes de pasar a lo que tiene que ver con la liquidación de la nómina. ¿Vamos claros hasta allí? ¿Sí me he hecho entender? Sí, señor. Hola. Ok, perfecto. Ok, entonces, ahora vamos a trabajar lo que tiene que ver con la liquidación de la nómina. Una liquidación de la nómina no es otra cosa que una relación de lo que el trabajador devenga o gana menos lo que se le deduce. Eso es una liquidación de nómina. Entonces, enseguida la vamos a hacer, pero en eso radica una liquidación de nómina. En una liquidación de nómina se pueden calcular salarios, auxilios de transporte, horas extras, ¿verdad? Pero también hay otras deducciones por efectos de salud, de pensión, cálculos para efectos de prestaciones sociales para que la empresa pueda hacer, pueda ir guardando, por decirlo así, o provisionando el valor de las prestaciones sociales que le deberá pagar en el futuro al trabajador. Entonces, es eso lo que se da en una liquidación de nómina. Entonces, ahí están como las diferentes fórmulas en pantalla de lo que hacemos en cada liquidación. Entonces, me voy a pasar a un Excel y con eso les voy a mostrar cómo se da el proceso de liquidación de una nómina. Entonces, para una liquidación de nómina, y lo voy a dejar así pequeñito por el momento, lo que hacemos, o lo que tiene un formato de nómina, primero este campo verde es un campo informativo. En ese campo informativo tenemos los datos del trabajador, su identificación, qué sueldo devenga, cuántos días laboró. Esa es la información que tenemos de ese trabajador. Luego tenemos un campo que son de los devengados. Como se los había mencionado ahorita, los devengados están conformados por todos esos valores que el trabajador percibe en el desarrollo de su actividad económica. Sueldos, horas extras, auxilio de transporte. Y por otro lado tenemos las deducciones, ¿verdad? Las deducciones obligatorias, que son la salud y la pensión, y las demás deducciones que se puedan generar en esa relación laboral. Y por último tenemos el neto a pagar. Y el neto a pagar, pues es la diferencia entre lo que recibo, que es el devengado, menos lo deducido. Adicional a eso, en una nómina nosotros lo que hacemos es liquidar todo lo que tiene que ver con prestaciones sociales, para que la empresa periodo a periodo vaya guardando una partecita de sus recursos para cubrir esas obligaciones. Y la seguridad social. La seguridad social se liquida en cada nómina o se calcula y se deja pendiente. Esta se paga mes vencido. Entonces,
la empresa en cada liquidación de nómina, pues hace los respectivos cálculos para al mes siguiente cancelar los respectivos valores. Entonces, eso es lo que se da a través de una nómina. Entonces, vamos a hacer el proceso de liquidación de una nómina. Entonces, una nómina, pues, tenemos los datos del trabajador, ¿verdad? Tenemos la identificación del trabajador, el sueldo del trabajador. Entonces, permítanme, le pongo un poquito más de zoom para que ustedes observen mejor. Entonces, el sueldo del trabajador, voy a decir que este trabajador devenga 2 millones de pesos. Aquí me dice que estoy liquidando. ¿Qué periodo de liquidación? Algunas empresas liquidan de manera mensual, otras liquidan de manera cada 14 días, cada 15 días, semanal, diario. Eso depende de la política que tenga cada empresa. Lo que normalmente sucede es a través quincenal, el 15 y el 30 se cancela. Entonces, vamos a decir que vamos a liquidar, bueno, estamos próximos al 15 de abril, entonces vamos a liquidar una quincena. Entonces, voy a decir que este trabajador laboró los 15 días. Entonces, estas formulitas que se dan para los devengados, pues lo que me dice es, tome el total de vengado, y lo voy a empezar a meter aquí como en paréntesis y cosas así. Entonces, al total de vengado, que son los 2 millones de pesos, lo divido entre 30 porque son los días que se elabora y lo multiplico por 15. Ustedes dirán, pues, profe, pero si es tan sencillo, es la mitad, es 1 millón. Hacemos la formulación sencillamente por facilidad, porque si me cambia, porque tengo un sueldo variable, pues simplemente yo puedo arrastrar la formulita y todo estaría calculado de manera automática. Si ese trabajador tiene derecho a auxilio de transporte, pues también se lo liquidamos. Entonces, el auxilio de transporte es una prestación o un beneficio que tienen los trabajadores, ¿verdad? Que devenga hasta 2 salarios mínimos. Eso establece la ley. Algunas empresas lo pagarán a todos, sí, algunas empresas lo podrán hacer, pero la ley establece que es a los que ganan hasta 2 salarios mínimos. Entonces, el salario está en 1.150.000, 160.000 pesos. Si yo me gano 2.420.000 pesos, 410.000 pesos, que es el tope de los 2 salarios, pues ya yo pierdo ese derecho. Adicional a eso, la norma también establece que es por el tema de distancia. Este beneficio que se le paga a los trabajadores se le reconoce para que éste pueda asumir los costos de transporte o de traslado desde su lugar de residencia hasta la empresa. Entonces, vamos a liquidar el auxilio de transporte. Entonces, el auxilio de transporte en Colombia para este año 2023 está en 140.606 pesos. Entonces, si yo quiero identificar cuánto me cuestan los 15 días, pues voy a hacer lo mismo. Lo divido entre 30 y lo multiplico por los días que tengo acá. Entonces, eso me va a permitir tener el salario, el valor del auxilio de transporte, perdón. Entonces, ya tengo el valor del auxilio de transporte. Si yo tuviese que pagar horas extras, yo voy a tomar una cualquiera, y ahorita en la presentación yo les mostraba las fórmulas. Entonces voy a tomar esta diurna que es por el 1.25. Entonces voy a suponer que ese trabajador, ¿verdad? Laboró 3 horas extras diurnas, vamos a trabajar sobre 3. Entonces tomo el valor del sueldo mensual, lo voy a dividir entre el número de horas. A nivel laboral, nosotros siempre vamos a contar que son 240 horas las de un mes, 8 horas de trabajo por 30 días. Entonces, eso da 240.
Entonces, ahí tengo el valor de la hora. Como tengo una multiplicación que son por 3 horas, ¿verdad? Y adicional a eso, me dice la ley que debo pagarle un recargo, y ese recargo es del 1.25%. ¿Por qué el 1.25? Porque la empresa me está pagando el valor de la hora adicional, pero me debe pagar un porcentaje, un incremento adicional por ser este. Entonces, esas 3 horitas de trabajo me cuestan 31.250 pesos. Entonces, el total de vengado está conformado, ¿verdad? Por la sumatoria del sueldo, más el auxilio, más las horas extras. Si la empresa tuviese otro concepto diferente, por comisiones y demás, pues se le puede adicionar dentro de los mercados. Entonces, ahí tengo el total de vengado. Luego me indica que vamos a hacer los cálculos de deducción. Entonces, para efectos de salud, cuando nosotros vamos a cotizar a salud, el valor que se le cancela a un trabajador por auxilio de transporte no hace parte de la base para seguridad social. Entonces, ¿cómo calculo el valor de la salud? Entonces, tomo el valor, el total de vengado, le resto el auxilio de transporte, que en este caso son los 70.000, y a eso lo multiplico por el 4%. Entonces, ahí me daría el valor. Permítanme, que creo que la pantalla se me quedó congelada y ustedes no están observando los cambios que hice en la columna de salud. Por favor, me confirma. Sí se realizaron los cambios. Sí, señora, sí se realizaron. Sí se realiza. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, el valor de salud es el 4%. El valor de pensión será exactamente el mismo, el 4%. Permítanme un segundo. Dejo de compartir y vuelvo y comparto. Es que desde el dispositivo en el que hablo no se me observa el cambio. Ok, ahora sí creo que ya. Perfecto. Entonces ya tengo allí la salud, la pensión, ¿verdad? Que sería el mismo 4%. Entonces en pensión simplemente lo que hice fue, este es igual a este y fue lo único que hice. Si existen más conceptos, pues simplemente se pueden adicionar. Si a un empleado se le está descontando por préstamo, pues es la entidad la que nos va a dar el monto, al igual si la empresa les presta, será la empresa la que definirá con él o acordará con él las cuotas o los valores de pago. Y aquí tenemos entonces el total deducido. Entonces el total deducido pues es la sumatoria de todos los conceptos que le van a restar al valor a pagar al trabajo. Y el neto a pagar es la resta entre lo devengado menos lo deducido. Entonces, ¿cuánto le voy a pagar a ese trabajador? 1.019.053 pesos. Ese sería su valor de quincena, ¿verdad? Y el valor que el trabajador recibiría en su cuenta bancaria. O en efectivo, aunque ya las empresas no utilizan tanto efectivo para eso. Ese es el cálculo de la nómina. Pero resulta que cuando se liquida nómina, una empresa debe hacer los cálculos de cuánto le costó durante ese periodo las prestaciones sociales y la seguridad social para hacer el reconocimiento en contabilidad. Entonces dice la formulación
que para liquidación o cálculo de las prestaciones sociales, estas se deben realizar sobre el total de vengado. Entonces, como aquí estamos haciendo una provisión, ya se tienen establecidos unos porcentajes para el cálculo de esas provisiones. Eso no significa que la empresa cada quincena le tenga que pagar al trabajador esas prestaciones sociales. Las prestaciones sociales, en el caso de la cesantía, la empresa está obligada a consignarlo en un fondo de cesantías hasta el 14 de febrero del año siguiente. Si el trabajador por X o Y razón se retira de la empresa y no ha llegado ese periodo, pues este podrá reclamar ese dinero del último periodo, del último año. Tenemos los intereses sobre las cesantías que equivalen al 12%, ¿verdad? Por año, ¿verdad? Es el rendimiento que el trabajador recibe por ese valor de cesantía que la empresa le debe pagar, pero que solo le va a reconocer hasta el año siguiente. Tenemos por otro lado las primas de servicio, y las primas de servicio establece la ley que se debe cancelar un sueldo mensual por año de servicio o proporcional a este, y se paga una parte en junio, a más tardar el 30 de junio, y otra parte se paga en diciembre, a más tardar el 20 de diciembre. Eso establece la ley. Entonces, en junio pagará la proporción de lo que se haya trabajado hasta junio, en diciembre hará exactamente lo mismo. Y tenemos las vacaciones, y las vacaciones era lo que les decía ahorita, ¿verdad? Es el descanso que el trabajador tendrá derecho a él una vez cumpla un año de servicio. O se le reconoce dinero proporcional si este decide o la empresa decide o por mutuo acuerdo deciden salirse de la empresa o finalizar contrato laboral. Entonces, ¿cómo hacemos estos cálculos de las prestaciones? Entonces, damos igual. Entonces, aquí enfrente, pues yo les escribí total de vengado. Entonces, ¿cuál es el total de vengado? Aquí lo tengo, total de vengado, y lo multiplico por el factor de las cesantías, que es el 8.33. Ahí está el valor. Como es el mismo de la prima, pues simplemente le voy a dar que este es igual a este. Por otro lado, tengo los intereses. Entonces, los intereses me dicen que tome el total de vengado, igual a la misma cifra, por el 1%. Y ahí tengo el valor. Y para las primas me dice que tome el total de vengado menos el auxilio de transporte. ¿Por qué excluimos el auxilio de transporte? Porque el auxilio de transporte se cancela cuando el trabajador se traslada hacia la empresa. Si yo me incapacito, si yo estoy en vacaciones, pues no me estoy trasladando y la empresa no cancela auxilio de transporte. Es eso lo que pasa ahí. Entonces, las vacaciones, entonces para ellas tomo el total de vengado menos el auxilio de transporte, y a ese valor lo multiplico por este 4.17. Y ahí tengo el valor, ¿verdad? Entonces, ahí ya tengo el valor de mis prestaciones sociales. Por otro lado, también tenemos la seguridad social. Nosotros en la parte superior habíamos hecho la liquidación por las deducciones o lo que le correspondía al trabajador, pero resulta que las empresas también deben hacer aportes a la seguridad social. Entonces, una parte la paga la empresa, otra la paga el trabajador. Entonces, ¿qué dice o cuáles son los componentes de seguridad social? Está la salud, pensión, ARL y los parafiscales. El Estado hace algunos años estableció un beneficio para las empresas, digámoslo beneficio o no, simplemente se generó fue un cambio. Entonces, ¿en qué consistió? Consistió básicamente en que se subió el valor del impuesto de renta
Y ese 9% pues se trasladó hacia el impuesto de renta y las empresas ya no tenían que pagarlo en nómina. ¿Quiénes se podían someter a él? Las personas jurídicas, o sea, las sociedades, desde un empleado, personas naturales, desde 2 trabajadores. Entonces, como eso aplica para casi todas las empresas, voy a hacer esa figura de lo que exime la ley. Entonces, esa ley exime el pago de salud para la empresa, el pago de cena y el pago de ICB, porque esos aportes los realizará la empresa en la liquidación de su impuesto de renta. Entonces, para la liquidación de seguridad social pasa lo mismo que en la parte superior. Tomo el total de vengado menos el auxilio de transporte. El auxilio de transporte, aunque es un valor del devengado, no es una base para liquidación de seguridad social. Entonces, ese valor lo multiplico por el 12%, que es el valor de las pensiones. Hago exactamente lo mismo para la ARL. En la ARL, como les decía ahorita, existen diversidades de tipos de riesgo. Yo aquí estoy trabajando con el riesgo simple, ¿verdad? Con el primer tipo de riesgo, pero hay riesgos que van al 4%, al 2%. Eso va a depender del cargo, del cargo que tenga el empleado. Entonces, nuevamente, total de vengado menos auxilio de transporte. Y en esta ocasión, lo voy a multiplicar por el 0.52. Igual para la caja, tomo total de vengado menos auxilio y eso lo multiplico por el 4%. Y ahí obtengo mis valores de seguridad social. Esta es una liquidación de nómina, ¿verdad? Así lo debemos liquidar. El taller de SIGO 3 tiene una liquidación de nómina. Yo les puedo compartir este formato en Excel para que a ustedes se les facilite, porque recuerden que allí tenemos que hacer el anexo o los soportes de liquidación. Entonces, el formato nos va a servir para ello. Entonces, ya una vez liquidada la nómina, vamos entonces a realizar la parte contable. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sé que quizás puede ser para algunos un contenido nuevo, pero no sé si en algún momento genere algún tipo de preguntas. ¿Vamos bien hasta ahí? Hola. Sí, señora, profe, todo entendido. Ok, gracias, Paola. Ok, entonces esto es la liquidación. Resulta que en contabilidad, pues nosotros debemos registrar todas esas operaciones que están dadas allí. Ok, entonces, ¿cómo se contabiliza eso en contabilidad? Todas las cuentas que hacen parte de una nómina hacen parte del gasto. ¿Dónde las vamos a encontrar todas? Todas están en las 51. Todas sin excepción. Entonces, permítanme, voy a abrir aquí mi SIGO. Y les voy a mostrar dónde están para que ustedes la puedan observar directamente desde el sistema de SIGO. Ok. Entonces, si yo me voy al catálogo de cuentas, y me voy a ir por acá directamente.
Entonces me voy a ir aquí al catálogo de cuentas contables y se las voy a mostrar desde acá para que ustedes observen pues que ellas están ahí, que puede ser un poco más lento, pero no importa. No me las mostró. Está acá. Ok, entonces me voy aquí, cuenta contable. Listo, ahí ya llegó. Entonces me voy a ir a los gastos, que son las 5. Entonces, en la 5 me voy a ir a la 51, que es la que vamos a trabajar nosotros. Y fíjense que la 5105, ahí están todos los gastos que vamos a trabajar ahorita. Miren los que ahí están: sueldos, auxilio de transporte, cesantías, intereses, vacaciones, auxilios, seguridad social, todos están ahí. Y miren lo que ya el SIGO lo trae allí ya establecido, todas y cada una de esas cuentas a nivel de subcuenta y a nivel de auxiliares. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues yo lo voy a hacer aquí en este Excel. Entonces, nosotros vamos a ir en el orden del registro. Entonces, ¿cuál es el orden del registro? El registro está que yo inicio aquí en el devengado con un sueldo de 1.000.000 de pesos. Entonces, la cuenta 510506, que se llama sueldos, ¿verdad? Como es una cuenta de gasto, es de naturaleza débito, pues yo la voy a registrar ahí, donde corresponde, en el débito. ¿Cuál es su valor? Sueldo. Y voy empezando a trasladar los valores que tengo en los devengados. Luego me dice el auxilio de transporte. Entonces, si yo tengo dudas, ¿cuál es la cuenta? Mírenlo, aquí está. 510527, auxilio de transporte. Entonces, 510527, auxilio de transporte. ¿Verdad? ¿Cuál es el valor? El que tengo acá, 70.303 pesos. Luego tengo horas extras. Si no estoy mal, es la 510515. Horas extras. Lo voy a dejar así, cortico. Y aquí tengo el valor. Horas extras. Ya tengo todos los gastos que se generaron desde los devengados. Para los deducidos, tengo que son obligaciones que tiene la empresa, ¿verdad? Para pagar a los sistemas de seguridad social. Estas no son plata de la empresa, pues simplemente la empresa se lo descuenta al trabajador, pero tiene la obligación de pagar al sistema de seguridad social. Entonces, para esas cuentas de la deducción la vamos a encontrar en la 237005. Ahí están los aportes a salud. ¿Cuál es el valor? Como es una cuenta de pasivo, es de naturaleza crédito. Entonces, ese valor me lo llevo para el crédito. Y tengo por acá la 238030, son los aportes a pensión, ¿verdad? Por el mismo valor. Y ya ahí hice el recorrido por los deducidos de la empresa. Como este es el valor que le voy a pagar al trabajador, ¿verdad? Que es la diferencia entre lo que recibe y lo que le descuento, este 1.019.053 pesos. ¿Eso de dónde va a salir? Pues si la empresa lo está cancelando de una vez, va a salir de caja o de banca. Yo lo voy a trabajar aquí con banco. Pero si la empresa lo está causando, entonces voy a utilizar una cuenta que es la 2505, que se llama salarios por pagar. Entonces, voy a suponer aquí que lo estamos pagando. Entonces, ¿qué voy a pagar? Voy a pagar un sueldo, voy a pagar un auxilio, voy a pagar unas horas extras y a eso le voy a restar unos aportes a salud, unos aportes a pensión y aquí tengo el 1.019.053 que liquidé en la nómina.
esto es lo que el trabajador va a recibir, esto es lo que va a salir de mi banco, ¿verdad? Porque se lo voy a cancelar al trabajador. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta en esta primera parte de contabilización? ¿Vamos bien hasta ahí? Hola, hola, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Se me fueron todos. Ok, entonces vamos a la segunda parte de liquidación o de contabilización. La segunda parte de contabilización es el componente de prestaciones sociales. Entonces, las prestaciones sociales están igual en los gastos. Entonces, en los gastos tenemos la 510530, que son las cesantías. Y como los gastos son de naturaleza débito, pues registro el valor en el débito. Luego tengo la 510533, que son intereses sobre cesantías. Entonces, ahí tengo los intereses sobre cesantías. ¿Cuál es el valor de esos intereses? Aquí los tengo, los 11.016 pesos. Por otro lado, tengo la 510536, que son prima de servicios. Entonces, ahí está la prima y ubico el valor de la prima. Y por último, tenemos la 510539, si no estoy mal, y se llama vacaciones. Y aquí, pues, registro el valor de las vacaciones. Entonces, todas estas cuentas, como la empresa las va a cancelar, después, cuando se cumplan los periodos para el pago, pues la cesantía las va a pagar en febrero del año siguiente y demás. Yo voy encerrando y voy registrando aquí por partecitas para que ustedes puedan observar la diferencia. Entonces, todo queda pendiente por pagar. Para eso vamos a utilizar unas cuentas que están en el pasivo, que son la 261005, y ya las validamos acá en el SIGO. Entonces, aquí tengo, bueno, SIGO no tiene 26, vamos a trabajar entonces con las 25. Entonces, aquí tengo las 25, tengo la 2510, aquí tengo las cuentas, la 2510, 10, que es cesantía, la 251015. Entonces voy a trabajar con las que tiene allí, sí. 251010, que son cesantías. ¿Y cuál es el valor que llevo al pasivo? Exactamente el mismo. 251015. Y miremos cuál es la cuenta. Directamente en SIGO. Intereses sobre cesantías. Entonces voy a escribir aquí los valores del interés sobre las cesantías. Por otro lado tengo la 251020 y miramos en SIGO a cuál corresponde y me dice que son las primas de servicios. Y aquí tengo los 91 y la 251025, que serían las vacaciones. Entonces, ahí ya tengo contabilizada la segunda parte. Si observan, son registros simples, ¿verdad? Un débito, un crédito para cada concepto. Entonces, aquí tengo la contabilización y lo voy a registrar en otro color para las prestaciones sociales.
Entonces ya contabilicé lo que le pagaba el trabajador, contabilicé las prestaciones sociales. Ahora lo que resta es contabilizar la seguridad social. Entonces, esa contabilización de la seguridad social también pasa lo mismo. Tenemos cuentas del gasto, cuentas de pasivo. Todas van a tener el mismo efecto, débito y crédito. Entonces tengo la 510568, si no estoy mal, y miramos aquí en Sigo, aquí tengo la 510568, que son los riesgos laborales, ARL, y como es una cuenta del gasto, entonces me llevo los 5.000 pesos para el gasto. 510569, que son los aportes a salud. Aportes a salud, y los ubico acá. Aquí no tenemos aportes a salud, por Dios. Tenemos la 70, 510570. La empresa no paga aportes a salud, aportes pensión. Y tomo el valor de los aportes a pensión por los 123.750 pesos. Tomo la 510572, que son los aportes a la caja de compensación familiar, que es la otra que tenemos aquí, los 41.250. Y todo ello lo vamos a llevar contra unas cuentas de pasivo. Entonces ya nosotros aquí teníamos unas identificadas, que era la 237005, que era la de salud, y la de pensión, la 238030. Entonces los aportes a salud no los tenemos. Los aportes a pensión, aquí tengo los 123.750, la 237010, que son los aportes a la caja de compensación, aquí está, y la 237010, 7006, que son los aportes al aire. Entonces, eso me va a permitir hacer el registro de las tres partes. Entonces, para este taller número 3, él nos pide que nosotros hagamos este cálculo y registro en Sigo sobre la nómina. ¿Qué vamos a hacer dentro de los anexos? Vamos a hacer la liquidación. Este registro contable lo hacemos dentro del sistema de Sigo. Todas las cuentas están allí. Ustedes pueden seguir este orden que tenemos bajo la grabación de este video para que ustedes lo puedan desarrollar. Las transacciones que están dadas allí son muy similares, muy similares. Yo enseguida por el grupo de WhatsApp les comparto la plantilla para que ustedes la observen y puedan desarrollar las demás. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la liquidación de nómina. Ahora bien, ¿qué nos pide la guía de aprendizaje con respecto a la segunda evidencia? Entonces, permítanme y ubico la evidencia y les muestro. Entonces, para la guía, para la evidencia número 2, nosotros allí tenemos una relación de documentos que ya enseguida se los muestro en la plataforma.
esos documentos que están allí relacionados, pues sencillamente les van a servir a ustedes como complemento de estudio para que ustedes puedan apropiarse de todos los conceptos. Existen muchas plantillas, no la tengo, existen muchas plantillas para el desarrollo de esas evidencias. Entonces aquí les tienen un ejemplo de una nómina ya dentro de la misma plataforma, ya enseguida se las muestro. Aquí está el ejemplo ya liquidado, todo este contenido ustedes lo tienen en la plataforma. Adicional a eso, tienen los documentos de apoyo para el tema del inventario. ¿Qué más tenemos así que les pueda servir muchísimo para eso? Sensibilización sobre ingresos. Ese aspecto de retención en la fuente del que hacen mención allí no lo tengan en cuenta porque está desactualizado y no aplica para lo que vamos a hacer. Aquí tenemos el anexo número 10 y el número 9 que tiene que ver con las obligaciones que tenemos. Entonces, esta evidencia tiene o es un programador de obligaciones laborales. Entonces, aquí este anexo pues nos da bastante claridad sobre los tiempos, cuándo debe hacer la empresa, qué aportes se deben hacer. Es información de gran interés para que ustedes puedan desarrollar la evidencia. Los porcentajes de las cesantías, de los intereses, lo que estábamos viendo dentro de la liquidación, las tarifas de riesgo para las ARL. Nosotros trabajamos en esa nómina con el 0.522, pero miren todas las diversas tarifas que existen. La nómina electrónica, que es algo nuevo que se está implementando en Colombia. Inició desde el año pasado, inicios de este año para algunos. Entonces, es muy importante tener en cuenta como todas esas novedades. Entonces, la evidencia básicamente lo que nos pide es que nosotros hagamos un programador de obligaciones laborales. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer? Un cronograma de tiempos o de meses. Miren lo que aquí está dado: enero, febrero, mayo, junio, y acá en la parte inferior hasta diciembre. Y en cada mes nosotros vamos a hacer relación de cuáles son las obligaciones que tiene la empresa para el desarrollo o para su funcionamiento. ¿Eso qué les va a permitir a ustedes? Les va a permitir conocer, ¿verdad? Cada cuánto hay que liquidar la nómina, si se liquida una vez al mes, cada cuánto se paga la seguridad social. Entonces, muchos de esos aspectos ya se los mencioné. Ejemplo, todos los meses las empresas tienen que liquidar nómina, todos los meses se tendrá que pagar seguridad social, ¿verdad? No todos los meses se pagan prestaciones sociales. Entonces, es muy importante que ustedes mes a mes identifiquen cuáles son esas obligaciones que tiene la empresa con sus trabajadores, porque dentro del ejercicio de sus funciones, pues seguramente tendrán funciones afines a ellas, ¿verdad? Que les van a permitir a ustedes, pues, relacionarse con ese personal, captar todas las novedades que se generen para posteriormente liquidar esa nómina. Entonces, esa segunda evidencia consiste en eso, en que hagamos una identificación de cada una de las obligaciones. Aquí en enero, pues ellos ya registraron muchas, cálculo del monto de los intereses de las cesantías, se liquidó la nómina. Entonces, lo importante es que ustedes identifiquen mes a mes cuáles son las obligaciones que tienen las empresas cuando tienen contratos laborales. Eso por ese lado. Por otro lado, pues el contenido, voy a ingresar aquí rápidamente a territorio. Entonces, en territorio, nosotros en el contenido del curso, en proyecto, en la fase 3, que es en la que nos encontramos, en esta fase 3, en la guía de aprendizaje,
nos vamos a ir a la competencia que termina en 3022, que es la de contabilidad. Aquí está. Y aquí vamos a encontrar las 3 evidencias que vamos a desarrollar. Entonces, si yo quiero tener un anexo, mayor claridad sobre el desarrollo de la primera evidencia, que es la presentación interactiva, aquí hay un anexo que me va a servir para ello. Sigo avanzando y para el programador de obligaciones laborales no hay anexo, ¿verdad? Pero ya yo les mostré allá y de hecho está en la guía el formato del anexo. Y aquí tenemos los otros anexos propuestos por la guía de aprendizaje para el desarrollo del taller número 3 de SICO. Entonces, todo este documento es sumamente importante para que ustedes lo puedan observar. Por otro lado, tenemos el material de formación. En ese material de formación, en la carpeta que se llama Actividad de Proyecto 4, tenemos uno que es muy importante para el desarrollo de esta evidencia, que se llama Contratos de Trabajo y Liquidaciones de Nómina. Entonces, en eso vamos a encontrar bastantes definiciones de la legislación laboral para que tengamos mayor claridad sobre el contrato. Entonces, yo les hice una presentación general sobre los contenidos y demás que tiene un contrato, pero la plataforma tiene bastante insumo para que ustedes puedan mejorar ese concepto. Entonces, ahí está el contenido, información de gran interés que seguramente a ustedes les va a servir muchísimo para el desarrollo de las evidencias. Entonces, no sé hasta aquí, me encantaría escucharles cómo van, qué preguntas tienen, cómo van en el avance de los pendientes, y me voy a ir, cómo les pareció el contenido. Profesora, tengo una pregunta. Para el cuadrito que hizo con las cuentas con las cuentas débito y crédito, eso se registra mensual en SIGO, en la parte como un comprobante contable. Sí, señora. En SIGO lo vas a hacer así. En el anexo, él te va a mostrar de que eso se puede hacer de manera automática, pero como nosotros tenemos un sistema de prueba, nosotros lo vamos a hacer de esa manera. Usted lo liquida en un Excel, que ya se lo comparto y de hecho dentro de los anexos está. Y usted hace esto en un documento contable, correcto, porque nosotros tenemos acceso al sistema contable. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Ok. Entonces, voy a la pregunta de revisiones de avances de SIGO. ¿Cómo vamos con SIGO? ¿Cómo vamos con el desarrollo de esa evidencia, de esas evidencias? Porque ya en el momento vamos en la tercera. ¿Cómo vamos con eso? Profe, yo sigo, aún todavía sigo en la fase de planeación. O sea, no he Sí. podido salir, se me ve un poco complejo, o sea, ando en eso. Hay otras actividades que me quedaron como en rojo, pero digamos hay como 4 que no pude, o sea, que las tengo, pero hay 2 que no dejan subir. Y pues lo de SIGO quería preguntar, ¿esa actividad va a estar habilitada para que uno o sea, para que uno lo suba durante cuánto tiempo? Normalmente esa actividad, las de la fase pasada se dejan por disposiciones, se dejan siempre habilitadas para que ustedes la publiquen durante la ejecución de esto. Lo que si de pronto presentan dificultades con algunas evidencias en específico, me van escribiendo. Las de la fase de análisis, algunas ya están cerradas.
Yo les había notificado a algunos no, a todos, vía correo sobre el plan de mejoramiento. Estamos próximos a un comité de evaluación. Entonces, la intención es que vayamos avanzando porque noté muchísimo que han avanzado en la guía número 3, pero todavía siguen pendientes las de la guía número 1 y número 2. Entonces, que vayamos cerrando guía 1, guía 2, para pasar e ir avanzando. Pero respecto a tu pregunta, si presentan dificultades con algunas, me escriben o me envían un correo y voy revisando qué sucede con la evidencia. Y si el instructor la cerró, valido con él qué pasó, pero les puedo hacer la gestión con respecto a eso. Ah, ok, o sea, esas evidencias se pueden, o sea, enviar, avisarle a usted en caso de que no se, o sea, que diga que ya pasó la fecha de entrega, avisarle a usted para que usted pueda hablar y se puedan entregar esas evidencias, ¿sí? Es correcto. Ellas van a quedar como evidencias tardías. Sí. Va a ser identificado de esa manera, pero sí. O sea, yo en estos momentos les motivo muchísimo porque dan 2 meses. 2 meses para que ustedes finalicen su etapa lectiva. Sí. 2 meses en la que quizás nos toca trabajar un poquito más, pero es el compromiso para lograr finalizar en el mes de junio el programa de formación. Entonces, esa es como la iniciativa o lo que yo les vendo en estos momentos para que ustedes se motiven con la construcción de todas las evidencias que tienen allí pendientes. Profe, yo tengo otra pregunta. En SIGO, si en la fase 2, yo puedo juntar la fase 2 con la fase 3 y enviárselas o las debo enviar aparte. Ángela, Las si terminas la fase de pantalla. 2, exacto, si terminas la fase 2, publica la fase 2. Y en la medida que vas subiendo, vas construyendo la fase 3. Te lo digo por el efecto de los tiempos, porque hay algunos temas que quizás los voy a ir tratando la próxima semana. Entonces, para que pueda finalizar la fase 2. Terminaste fase 2, publica fase 2 y vamos avanzando como en el desarrollo de la tercera fase. Bueno, profe, yo le había enviado la primera fase, ¿se acuerdan? Se la envié el día antes de cerrar, pero no me sale como que no la envié. Entonces, ¿se la puedo enviar de nuevo o qué? Voy a revisar, Ángela, no recuerdo, de memoria no recuerdo. Me hablas del primer taller de SIGO, ¿sí? Sí, del primer taller. Igual yo envié todas las capturas de pantalla, lo que me faltó fue los formatos. Y entonces, eso sí no, eso. Pero me sale como si no lo hubiese enviado. Digo, efectivamente, Ángela, te aparece allí, pero él te debe permitir publicar el formato. Entonces, no es que no te aparezca como si no lo hubieses enviado. Sí la enviaste, solo que allí la observación que dice es que te hacen falta los formatos. El formato de Excel, el anexo de Excel. Entonces, adjunta el anexo de Excel para que lo puedas, para que se te dé el aval como con respecto a la evidencia, porque como la evidencia pide los 2 formatos, entonces es eso lo que te hace falta, Ángela. Pero sí te aparece enviar. Bueno, señor. Bueno, muchas gracias. ¿No? ¿Alguien más? ¿Cómo van con SIGO? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a SIGO? Es el momento de preguntar. Yo les ayudo para que puedan finalizar como la actividad, la evidencia. Ok, muchachos. Nuevamente dejo toda mi disposición para poderles orientar dentro de ello. La próxima semana nuevamente los agendo para otra sesión.
Es muy importante que se vayan agendando, que vayan construyendo, pero sobre todo que aprovechen muchísimo este espacio para que aclaren todas las dudas que tengan con respecto a los talleres y que dentro de la grabación les quede como la respuesta y ustedes puedan repetir y repetir para desarrollar las evidencias. Entonces, si no hay preguntas, doy por finalizada la sesión. No sin antes desearles una linda noche, un excelente fin de semana. Sigan muy activos en el envío de evidencias, ojalá de las 2 primeras fases que ya se cerraron, para que vayamos finiquitando todos esos contenidos. Entonces, para que hagamos ese desarrollo de cierre. Entonces, feliz noche para todos. Gracias, profe. Con todo gusto. Con todo gusto, linda noche. Muchas gracias, que tenga buena noche. Gracias igual para ti, Gina. Feliz noche.